Hola a todos y a todas. Mi nombre es Federico Aguirre, soy académico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica e investigador del Centro de Estudios de la Religión de la misma universidad. Hoy día me gustaría contarles un poco del tema que a mí me apasiona, ¿no? Y que es el tema que yo trabajo en la universidad, en docencia y en investigación, que es la relación entre dos experiencias que son tremendamente importantes para las personas humanas, ¿no? Que son la experiencia del arte y la experiencia de lo sagrado. Como pueden ver, estamos en un taller. Yo, además de hacer clases y de investigar, también pinto y hago talleres con estudiantes principalmente de la Facultad de Artes de la universidad. Porque a través del arte se transmiten experiencias que son muy profundas. Y entre esas, la experiencia de lo sagrado. Entonces, en alguna medida, la práctica artística es una forma de entrar a la cocina de lo sagrado, ¿no? Eh, bueno, voy a presentar este tema principalmente en tres momentos y tres lugares de la historia, ¿no? El primer lugar es Grecia, la antigua Grecia. El segundo lugar es Bizancio, el mundo del cristianismo oriental, donde surge la veneración de las imágenes en el mundo cristiano. Y el tercer momento es el mundo de las expresiones populares del cristianismo en América Latina, donde también el arte cumple un rol fundamental. El arte no es sencillamente como una ilustración o una suerte de explicación para los que no entienden las palabras, ¿no? El arte es el medio en el que las personas participan de la experiencia de lo sagrado. Vamos al final, también tratar de perfilar un poco a qué nos referimos con experiencia de lo sagrado y a qué nos referimos con la experiencia del arte. Pero primero vamos a hacer este recorrido histórico para que tengamos un poco de referentes empíricos, ¿no? Cuéntame, musa, del varón de gran ingenio, que anduvo errante muchísimo tiempo, después de que destruyó la sagrada ciudad de Troya, y que vio las ciudades de muchos hombres, y conoció su manera de pensar, pero padeció aún en el mar muchos dolores en su ánimo, procurando conservar su vida y el regreso de sus compañeros. Pero ni siquiera así terminó de salvar a sus compañeros, aunque lo deseaba vivamente, pues perecieron por sus propios actos temerarios. Este es el comienzo de la Odisea, uno de los dos poemas épicos que dan origen a la cultura griega. Los poemas épicos son relatos que cuentan el origen de una comunidad y también describen cuáles son los valores que la mantienen unida. Fíjense acá, podemos reconocer ciertos elementos que para los griegos eran importantes: el viaje, el conocer otras culturas, las aventuras, la valentía, el compañerismo. Fíjense que el origen de estos poemas están relacionados a la celebración de un acto religioso, que era justamente conmemorar el origen de la comunidad. En este sentido, si se fijan, al principio comienza con una invocación de la musa. Las musas eran las diosas de la memoria y se invocaban justamente para que lo que dijera el rapsoda, que era el que interpretaba estos poemas, pudiera impregnar el corazón de los que asistían a escucharlo. Y se escuchaba en un ambiente de celebración con comida y bebida. Y el rapsoda justamente tenía que conseguir que las personas que asistían a este evento pudieran sentir y interiorizar no solamente la memoria del origen, de dónde viene el pueblo griego, sino también actualizar y hacer presente cuáles son las cosas que los mantienen unidos. Los griegos desarrollaron muchas formas de arte, además de la literatura, como el teatro y la arquitectura. De hecho, todas estas formas de arte estaban interrelacionadas, como en el teatro, donde la arquitectura da lugar, da un espacio para que se pueda escuchar y ver lo que sucede en la escena, y la literatura provee de los relatos que son encarnados después por los actores.
Si se fijan en la parte inferior izquierda, tienen la fotografía de un teatro. En la parte, en las gradas que ustedes pueden ver, se podía escuchar perfectamente lo que sucedía en la parte de abajo, que era donde tenía lugar la acción dramática. El teatro también tiene un origen religioso. Proviene de actos rituales en los que las personas se disfrazaban, se ponían máscaras e indumentarias para representar a los dioses. En estos actos participaban otras personas que justamente buscaban conectarse con la divinidad a través de la danza y a través de estos disfraces que traían y hacían presentes a los dioses. Entonces los que participaban entraban en una suerte de trance en el que se comunicaban directamente con la divinidad. El teatro, tal como lo conocemos hoy, surge justamente cuando uno de los participantes de este grupo, que danza con máscaras, se separa del grupo. Se separa del grupo y comienza a contar su propia historia. En el siglo V a.C., en Atenas, cuando ya se ha desarrollado el pensamiento crítico, la filosofía, sigue siendo tremendamente importante participar en estas representaciones dramáticas que todavía conservan una dimensión religiosa. Si se fijan en el esquema de la mano derecha, en la zona central del teatro, donde está la orquesta, había un altar donde se celebraban sacrificios. Y los ciudadanos de la Atenas del siglo V asistían a estas representaciones justamente para enfrentarse a lo que sucedía cuando alguien desafía el destino. En este sentido, se representan en las tragedias las consecuencias que trae al hombre el mayor pecado que existía para los griegos, que era la ibris, es decir, el desafiar al destino y querer ser como los dioses. Y entonces enfrentarse a esta situación que se representaba a través de la obra dramática producía una suerte de liberación en los que asistían y de alguna manera regeneraba la vida social. Oh sabios que están en el fuego sagrado de Dios y en el dorado mosaico de un muro, vengan del fuego sacro, giren hasta mí y sean los maestros de canto de mi alma. Consuman mi corazón, enfermo de deseo, y atado a un animal agonizante, ya no sabe lo que es, y llévenme a la ilusión de la eternidad. Este es un poema escrito por William Yeats, un poeta irlandés, en el año 1928, y habla justamente sobre Bizancio, que es un periodo de la historia que se ha ido recuperando, reconociendo en los últimos 2 siglos. Pasó mucho tiempo olvidado y se corresponde a la parte oriental del Imperio Romano. Allí surge, en torno a la ciudad de Constantinopla, que es la actual Estambul, en Turquía. La base de esta civilización era el griego, justamente, y muchas de las formas que se fueron desarrollando con el cristianismo en el mundo oriental tienen mucha relación con el mundo griego antiguo que vimos anteriormente. Por ejemplo, la liturgia bizantina tiene muchos vínculos y conserva muchas formas del teatro griego. Eh, el Bizancio se desarrolla, como pueden ver, entre el siglo IV después de Cristo y el siglo XV propiamente. Se corresponde al periodo medieval del mundo griego. Como se fijan en las palabras de William Yeats, se habla de un fuego dorado, que son los fondos de los íconos, que son las imágenes sagradas que se veneran hasta el día de hoy, no solamente en el mundo cristiano oriental, sino también en el cristianismo occidental. Los íconos con el fondo de oro que representan la figura de Jesucristo, de la Virgen y los santos. Entre los siglos VIII y IX después de Cristo, en Bizancio, tiene lugar una discusión que va a ser determinante para la historia de Occidente. Como dice Hans Belting, un historiador alemán, en ese momento se va a determinar la historia
del arte occidental, porque se va a legitimar la posibilidad de producir imágenes. Pensemos que hay culturas como la cultura musulmana o el judaísmo que prohíbe la creación de imágenes. En este periodo se va a producir esta discusión sobre si es legítimo producir y venerar imágenes de Jesucristo, la Virgen y los santos. Para los que estaban a favor de la veneración de las imágenes, la imagen de Jesucristo es una prueba de su encarnación, es decir, es una prueba del hecho central del cristianismo, que es que Dios se hizo hombre, existió, tuvo un cuerpo y vivió entre nosotros en un periodo concreto. En ese sentido, el rostro de Jesucristo, su imagen, es un lugar privilegiado para conocerlo y para relacionarse con él. Piensen, por ejemplo, en la fotografía de algún pariente, que a través de ella nosotros no solamente recordamos, sino también podemos tener un contacto como si en la imagen hubiera un vestigio de lo que fue la existencia concreta de esa persona. En la parte inferior de la diapositiva, ustedes pueden ver un sacerdote que está venerando las imágenes, porque la relación con la imagen en el mundo del cristianismo no se limita solamente a una ilustración o tener un cuadro delante, sino la imagen desde el momento en que es una presencia de aquella persona que existió históricamente, se hace cosa con ella, como si fuera una suerte de personificación de aquella presencia que ya no está. Entonces se empieza a desarrollar toda una performance o una serie de actos en torno a la imagen, como tocar, besar, sacarla en procesión, y se dispone un espacio con luces determinadas y también con música, con incienso. O sea, en ese sentido se empieza a desplegar toda una serie de otras actividades artísticas, podríamos decir, para llevar a cabo la veneración de las imágenes. Esta fuerza que adopta la imagen y este oro que conserva el misterio de esa presencia es lo que llama la atención de William Yeats y muchos otros artistas de principios del siglo XX que van a ver en Bizancio un espacio de referencia para la producción de arte moderno. Lo que acabamos de escuchar es una composición dedicada a la Virgen del Carmen de la Tirana, a la Chinita, como la conocen en el norte, interpretada por Juan Capra, un desconocido,
lamentablemente, artista chileno de los años 60, 70, que además de músico y que rescató parte de esta tradición que sigue vigente en el norte de Chile, era pintor. La Violeta Parra también ha sido un artista que se ha inspirado en estas formas, en estas expresiones del cristianismo popular de Chile. Las fiestas religiosas en Chile y en Latinoamérica en general son un espacio fundamental de expresiones artísticas y además forman parte de nuestra cultura, de nuestra manera de ser. Hay autores que plantean la fiesta como la utopía social de Latinoamérica. Y las fiestas tienen un origen religioso, asociado muchas veces a los ciclos de la naturaleza y en el caso particular de las fiestas religiosas de Latinoamérica, cientos de ellas que animan la vida de nuestro país están asociadas a una imagen. De manera similar a lo que sucede en el cristianismo oriental, la imagen suscita una serie de acciones, ¿no? Y aquí en Chile, en el norte, podemos ver el desarrollo de bailes religiosos en torno a la imagen. Y estos bailes no son solamente una expresión folclórica, sino que es la manera en que estas personas expresan su devoción y su fe. También es importante señalar que los bailes religiosos son organizaciones que generan fuertes vínculos sociales de colaboración y de amistad. En este sentido, para los pueblos del norte, el baile religioso es un componente fundamental de su identidad cultural y de su forma de relacionarse. Bueno, me gustaría terminar esta breve presentación, este recorrido que hemos hecho, ¿no?, por diferentes momentos de la historia, observando objetos y prácticas concretas, ¿no?, con una reflexión sobre estas dos experiencias, ¿no?, la experiencia del arte y la experiencia de lo sagrado. Ambas experiencias tienen algo en común, que es justamente situarnos como en el límite de nuestras posibilidades de conocimiento y de dominio de la realidad. Lo sagrado, muchos autores lo caracterizan como una experiencia que al mismo tiempo que atrae de manera muy fuerte, produce un rechazo y que tiene que ver justamente con esa incapacidad de dominarla. Pues bien, el arte justamente a través de todo su lenguaje, el sonido, el color, el volumen, lo que hace es dar cuenta de esa experiencia del límite. Una obra de arte nunca se va a agotar su significado. Justamente la gracia que tiene la obra es que se pueden reinterpretar infinitamente a lo largo del tiempo. Pues bien, el arte es el medio a través del cual la experiencia de lo sagrado tiene lugar. Pensemos que lo sagrado no es una idea, sino que es una experiencia a la que hemos estado todos expuestos, sobre todo en estos días de confinamiento y de pandemia. Es decir, ni los lugares donde se está desarrollando la ciencia de punta en este momento tiene evidencia científica para saber lo que va a pasar. Y todos hemos ido experimentando ese temor, hemos ido experimentando también lo que significa estar lejos de nuestros seres queridos muchas veces, y es una experiencia que tiene que ser articulada. Y en ese sentido, los lenguajes del arte son una forma en la que nosotros podemos transmitir y expresar esta experiencia del límite. Me gustaría terminar solamente con una observación. Lo sagrado no es una idea, lo sagrado es una experiencia a la que estamos todos expuestos en mayor o menor medida, y también en la medida en que la dejamos entrar o la dejamos aparecer, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Y entonces, desde el momento en que es una experiencia, esta se juega en objetos concretos y en práctica, y tiene un impacto en la vida social. Entonces es muy importante entender que lo sagrado y en alguna medida las creencias, en lo que nosotros hemos ido fundando nuestra vida, está íntimamente relacionado con lo que hacemos, con lo que tocamos, con lo que vemos. La experiencia de lo sagrado, como muchas otras experiencias, como la experiencia del amor, por ejemplo, no se resuelven en un nivel
abstracto. Se juegan justamente en gestos, en prácticas, en todo lo que comprende nuestra existencia corporal, que está íntimamente relacionada también con lo que pensamos. Entonces, bueno, espero que haya sido de alguna utilidad y que también les haya servido para distraerse un poco en estos días esta breve presentación que quise compartir con ustedes. Ánimo y ojalá que pronto podamos retomar ciertas prácticas rutinarias, pero sin olvidarnos nunca que en algún punto de nuestro camino nos vamos a encontrar con esa experiencia del límite. Muchas gracias.